Buenos días a todas, a todos. Estamos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Daniela Castro Agudín. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024, son las 10 de la mañana y están presentes su directora Sandra Wolansky y les integrantes del jurado Florencia Pacífico y Hernán Palermo. Hecha esta presentación, entonces le damos la palabra a Daniela para que haga su exposición oral y nosotros silenciamos nuestros micrófonos. Muy bien, buenos días. Para comenzar, quiero agradecer al Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires por darme este espacio y permitir la defensa. También quiero agradecer a Florencia y a Hernán que aceptaron la invitación para ser jurados el día de hoy, por haber leído y evaluado mi tesis, y por supuesto quiero agradecer a Sandra, quien dirigió esta tesis y me acompañó a lo largo de todo este proceso. Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar y dar inicio a la presentación. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, la investigación que desarrollo en esta tesis es una etnografía sobre las mujeres ferroviarias que realicé entre los años 2019 y 2023 y lleva como título Mujeres ferroviarias, una aproximación antropológica a las experiencias laborales de mujeres trabajadoras del ferrocarril. En primer lugar, quería contarles por qué elegí este tema de investigación. El interés surge a partir de mi propia experiencia como trabajadora en una empresa ferroviaria de servicios de larga distancia de la línea Roca, específicamente la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial conocida como Ferrobaires, empresa que hoy fue absorbida por Trenes Argentinos Operaciones. Ahí trabajé desde el año 2013 al 2018, momento en el que fui despedida luego de la supresión de servicios y de disminución de frecuencias de los trenes que ocurrió a partir del año 2016 en el marco de las políticas de ajuste y desfinanciación del Estado llevadas adelante por el expresidente Mauricio Macri junto a su gobernadora en ese momento de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En los 5 años que pasé en el ferrocarril presencié situaciones de violencia, de machismo y misoginia en un clima bastante hostil, por lo que fue todo un desafío para mí convertir esta experiencia y mi propio enojo en un interés y en una pregunta de investigación, de alguna manera amigándome con el tema que venía trabajando para poder avanzar en la construcción de un problema antropológico. Bien. En esta presentación, entonces, me voy a centrar, en primer lugar, en el problema de investigación y en cómo formulé el objetivo general de esta tesis, para luego continuar con el enfoque conceptual y la discusión teórica en la que se enmarca. Luego voy a revisar la metodología que llevé adelante, siguiendo a continuación con la descripción de los principales hallazgos de la tesis que organicé según los 3 capítulos que conforman esta investigación. Por último, voy a retomar las conclusiones que se desprenden de esta tesis y voy a dejar abierta a las nuevas preguntas que nacen a partir de la investigación. Bien. El objetivo general de esta tesis es analizar las experiencias laborales de mujeres que trabajan en el ámbito del ferrocarril y sus vínculos con las relaciones de desigualdad de género. También se exploran las diversas formas de organización que se dan en este ámbito, especialmente bajo el contexto político neoliberal en el que realicé mi trabajo de campo, ya que este contexto atenta contra las oportunidades laborales de las mujeres y de toda la población. El punto de partida es entonces analizar la desigualdad de género que se manifiesta en un mundo social predominantemente masculino como lo es el trabajo ferroviario, entendiendo que esta desigualdad se refleja en las trayectorias de las mujeres trabajadoras del ferrocarril. Entonces, este trabajo centra la mirada en las diversas formas en que las mujeres transitan sus experiencias laborales en el ferrocarril, teniendo en cuenta
la desigualdad de género que se manifiesta en un ámbito históricamente poco permeable para las mujeres. Para esto nos hemos apoyado en un amplio conjunto de estudios que reflexionan acerca de las desigualdades de género que derivan de la división sexual del trabajo, una cuestión que ha sido ampliamente señalada y abordada desde los estudios sobre mujeres y trabajo, una preocupación con la que esta tesis dialoga. En cuanto al enfoque conceptual, la construcción de la identidad dentro del ámbito del empleo ferroviario es abarcada tanto desde la dimensión histórica en función de utilizar el concepto de género como categoría de análisis y recuperar la dimensión sexuada como constitutiva de la experiencia e identidad de los trabajadores organizados. En este sentido, al hablar de desigualdad es necesario aclarar primero algunas cuestiones. El género, siguiendo a antropólogas feministas como Gail Rubin, es una construcción social a partir de la cual se establecen significados, roles, estereotipos asociados al sexo asignado al nacer. El género es un concepto entonces clave para la comprensión de las relaciones entre mujeres y varones dentro de una sociedad patriarcal donde los varones son quienes poseen el poder y la autoridad. En concordancia con esta definición, la antropóloga Rita Segato también trabaja sobre el género como distribución de posiciones desiguales en el orden patriarcal. Desde la teoría queer, Judith Butler desestabiliza el concepto de género al considerarlo social e históricamente configurado y marcado por la situación sociocultural. En este sentido, el trabajo de Butler postula que la importancia de la categoría género reside en la capacidad que tiene para echar luz sobre las relaciones de poder y desigualdad entre varones y mujeres, al mismo tiempo que constituye una herramienta para la reflexión y el cuestionamiento del orden social instituido. En esta misma línea, este trabajo está atravesado por una mirada interseccional, dado que este cruce marca también las trayectorias laborales de las mujeres. La interseccionalidad revela, por una parte, cómo operan los patrones de opresión y, por otro lado, resulta útil para las posibilidades de resistencia a estos patrones. Para leer la desigualdad en clave interseccional, es necesario también comprender que las distintas variables nos asignan lugares o jerarquías diferenciadas en la escala social y que las identidades no son lineales ni están determinadas únicamente por el género. En la práctica, estas categorías definen el acceso a los derechos y a las oportunidades en el sistema. El enfoque etnográfico llevado adelante en esta tesis busca mostrar aspectos de la vida cotidiana de las trabajadoras con el fin de desarmar supuestos previos y reconstruir las perspectivas de las mujeres ferroviarias y las tensiones que van apareciendo en escena. Muy bien, continuamos. La perspectiva teórico-metodológica se ubica en la antropología política, dentro de una línea de investigaciones que sostienen un enfoque sobre la política en tanto dimensión de la vida cotidiana, entendiendo que la participación en movimientos o en agrupaciones constituye también una dimensión más en la vida de los sujetos. Este abordaje antropológico sobre la política colectiva desplaza la mirada desde el activismo y la lucha a los procesos, sujetos y vínculos en los que estas acciones se configuran, contemplando los procesos cotidianos que dan lugar a modos variados de organización y disputa. Desde estas perspectivas y tomando como referencia a la antropología feminista, se retoma el cuestionamiento a la distinción varón, ámbito productivo, espacio público, y mujer, ámbito reproductivo, espacio doméstico, desde la que se construyeron los roles propios de la mujer y el varón, actualizando los roles de género tanto en lo que hace a la organización del proceso de trabajo como a las formas de acción colectivas. Elegí la línea San Martín de la empresa estatal Trenes Argentinos para el trabajo de campo, corriendo un poco el que fue mi espacio laboral de aquel entonces, la línea Roca, y donde hice el primer acercamiento para la materia metodología y técnicas de la investigación de campo, que fue la línea Sarmiento. Una vez que comencé el seminario anual de tesis con la cátedra de María Inés Fernández Álvarez, elegí a la línea San Martín para realizar el trabajo de campo, donde trabajadoras y militantes me abrieron las puertas.
Este trabajo de campo fue realizado a partir de observaciones directas y de entrevistas a trabajadoras ferroviarias realizadas entre los meses de enero de 2019 hasta agosto de 2020, con participación también en diversos eventos realizados por trabajadores del gremio Unión Ferroviaria. Al momento de iniciar este trabajo de tesis, yo dudaba si hacerlo en el ferrocarril, ya que en ese entonces todavía era trabajadora ferroviaria. Para esto necesité encontrar una nueva vía de acceso a los significados construidos por las trabajadoras entrevistadas, descubriendo sus historias y sus contextos sociales. En este sentido, pensé una y otra vez el significado de hacer esta tesis, debiendo volver a observar el ferrocarril desde otra perspectiva, con una nueva mirada, haciendo foco en nuevas preguntas. También noté las dificultades de regresar como observadora y no como trabajadora al ferrocarril, ya que el tren carga con una gran cantidad de atributos simbólicos a su alrededor. Igualmente reconozco que fue muy útil para mí haber pasado como trabajadora del ferrocarril, ya que esto me facilitó conocer los significados de algunas categorías, ver dónde poner el ojo, conocer la trama, el vocabulario, saber por dónde podía indagar. Mucho de esto se me hubiese perdido si no hubiera sido por la propia experiencia como trabajadora del ferrocarril. En cuanto a las tres formas principales de obtención de datos, estas fueron observaciones directas, charlas informales y entrevistas en profundidad con las trabajadoras. Las observaciones quedaron plasmadas mayormente en los primeros registros y en la asistencia a distintos eventos. Estos registros consistieron en la realización de recorridos a través de la línea, asentando impresiones, descripciones, conversaciones y demás situaciones de la forma más completa posible. Las entrevistas informales fueron conversaciones y charlas que se produjeron tanto en los recorridos realizados como en las actividades a las que fui invitada, como por ejemplo la primera jornada sobre igualdad de género que se realizó en la seccional alianza de la Unión Ferroviaria en la localidad de Santos Lugares, provincia de Buenos Aires. Las entrevistas en profundidad fueron realizadas bajo un pacto previo con citas a medida de recomendaciones sucesivas. Además, para el análisis de las normativas, utilicé el Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles del Estado, conocido como RITO, el cual data de la década de 1950 y continúa en vigencia, a pesar de ser complementado por distintos decretos y convenios posteriores. Este reglamento, el RITO, fue creado a la par de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos y condensa una base de acuerdos comunes, las formas de organización, las normas estipuladas de trabajo, cuestiones relativas a la seguridad y los principios de convivencia entre pares y su relación con superiores y subalternos. Como vamos a ver ahora más adelante, utilicé este material junto al Plan de Igualdad de Género en el Servicio Ferroviario Argentino para observar de qué manera se fue modificando la experiencia de las trabajadoras. Ahora sí vamos a entrar en la presentación de los resultados de la tesis, capítulo por capítulo. Bien, el objetivo principal de esta primera parte fue analizar la desigualdad existente entre varones y mujeres, problematizando el tren en tanto espacio social altamente masculinizado e indagando en particular en las oportunidades laborales y en los lugares que se habilitan a las mujeres en el escalafón del ferrocarril. Para esto, abordé las formas que adquiere la desigualdad de género en el tren en cuanto a espacio laboral y los modos específicos en que operan las construcciones sociales de géneros. Recuperando el análisis de Leonor Faur, es importante señalar que la construcción social y cultural de las identidades y relaciones sociales de género redunda en el modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse en el marco de las sociedades de pertenencia a través de su participación en la esfera ya sea familiar, laboral, comunitaria o política. De este modo, la configuración de la organización social de relaciones de género incide en el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y varones. Pero por sobre todo, estos vínculos están permeados por las relaciones de género que imponen un modelo hegemónico masculino y heterosexual. Ahí vemos también algunas fotografías tomadas durante el trabajo de campo.
En este capítulo mostré cómo, pese al aumento de mujeres que se dio tras el ingreso masivo de ellas al mundo del tren, todavía continúa existiendo una brecha de género que coacciona sus posibilidades de ingreso a determinados puestos, oficios, sectores, jerarquías. Las mujeres ocupan los puestos equivalentes a los grados más bajos del escalafón, lo que se corresponde con los salarios más bajos y con la mencionada dificultad para acceder a puestos mejor remunerados en el tren. En concreto, a partir de los relatos de las mujeres que se reflejan en este capítulo, es posible ver que en el ferrocarril se da una minuciosa división de trabajo por género, y es importante resaltar que las mismas trabajadoras señalan que esta segregación tiene como responsable última a la empresa. Desarrollé además en esta primera parte los estereotipos de género que sostienen esta división en el ferrocarril. Estos estereotipos permean las representaciones sobre el carácter y los rasgos de personalidad, al mismo tiempo que se consolidan comportamientos, actitudes, experiencias y expectativas diferenciales. Se expresan a través de supuestos generalizados sobre capacidades distintivas de las mujeres en relación a los varones e inciden en caracterizaciones sobre sus perfiles actitudinales, sus formas de vinculación, sus modos de liderazgo, como vamos a ver ahora a continuación. En este sentido, persiste en el ferrocarril una marcada división sexual del trabajo relacionada con los estereotipos de género, donde los varones suelen ser vistos como fuertes y decididos y las mujeres como contenedoras, receptivas y maternales. Estos estereotipos moldean el proceso del trabajo ferroviario y se condensan en los sindicatos, espacio donde se concentran muchas de las características asociadas a la masculinidad. Por ejemplo, el poder de discusión, la resistencia, la seguridad para tomar decisiones. Estas creencias, reforzadas a través de los años y de las generaciones, se alojan en los entornos institucionales e imponen barreras de entrada a las mujeres que desean especializarse en áreas masculinizadas. De todos modos, encontré a través del trabajo de campo que estos estereotipos han sido puestos en cuestión por las mismas trabajadoras del ferrocarril. Además, una de las cuestiones que mi tesis muestra es cómo la división sexual del trabajo en el ferrocarril se produce especialmente a partir de la segregación de las mujeres en determinadas especialidades y cómo esta segregación está tensionada por la incorporación cada vez más importante de mujeres al trabajo ferroviario, quienes, directa o indirectamente, ponen en cuestión los estereotipos mencionados. Bien, en este capítulo indagué en cómo las segregaciones mencionadas en el eje anterior moldean la experiencia de las mujeres en el trabajo ferroviario. Así muestro cómo estas desigualdades se extienden más allá y más acá del espacio de trabajo del ferrocarril. En el recorrido de los 3 apartados que dan forma a este capítulo, trabajé a partir de 3 aristas de la desigualdad de género: las disputas por la autoridad en el espacio de trabajo, la injusta y desigual distribución de los trabajos de cuidado y la violencia de género como condición de la experiencia de las mujeres. En primer lugar, los distintos testimonios reflejan que a las dificultades para insertarse en el mundo del trabajo registrado se suma que las ferroviarias deben lidiar con la falta de reconocimiento y con disputas a su autoridad frente a compañeros varones. En especial, pude observar la compleja situación en la que las trabajadoras, en los casos en que se desempeñan en un puesto con cierto grado de poder, como puede ser guardas o encargadas de boletería, deben reafirmar su autoridad de forma constante, ya que son cuestionadas al momento de dar indicaciones a sus compañeros varones. En un segundo apartado desplegué los modos en que la desigual repartición de los trabajos de cuidado según género suponen desventajas para las mujeres. Los trabajos de cuidado en sus hogares son impuestos socialmente a las mujeres como una responsabilidad biológica o natural, mientras que no sucede lo mismo con los varones. Los cuidados son el núcleo de las desigualdades sociales, dado que impactan de manera diferente en términos de género y clase. Este hecho hace que las mujeres estén en condiciones desiguales y más precarias en comparación con los hombres, en detrimento de sus posibilidades y oportunidades de realizar trabajos rentados fuera del hogar.
Dicho de otro modo, quienes más cuidan a diario son las personas más desprotegidas y menos reconocidas. Finalmente, y recuperando reflexiones antropológicas sobre las desigualdades, indagué sobre cómo se produce la relación entre desigualdades y violencia. Y la complejidad de esta vinculación me ha llevado a entender que las desigualdades se sostienen en la amenaza de la violencia. En definitiva, la violencia de género es parte cotidiana de la experiencia de las mujeres en el trabajo ferroviario, tanto como amenaza latente y como experiencia vivida en carne propia o por compañeras de trabajo. Así, frente a los discursos sobre la peligrosidad del trabajo en el tren que analicé en el capítulo 1, que identifican a los pasajeros y a la inseguridad como origen de peligros para las trabajadoras, por el contrario, en su experiencia, la violencia más letal se genera en las relaciones de mayor proximidad, ya sea sus parejas o con sus compañeros de trabajo. Finalmente, analizamos la construcción de una agrupación de mujeres ferroviarias en el seno de un sindicato históricamente masculino como es la Unión Ferroviaria. En un primer apartado reflexioné acerca de los orígenes de la organización de las mujeres trabajadoras del ferrocarril y en la forma en que los objetivos de esta agrupación fueron modificándose con el tiempo. Para esto me apoyé en la trayectoria de María Eugenia, en tanto referenta del espacio de militancia Mujeres Ferroviarias, Línea San Martín. En segundo lugar, focalicé en el análisis del rito, el material oficial rector del ferrocarril, con el fin de registrar las distintas formas de segregación de género a nivel institucional para reconocer las modificaciones que se dieron a través de los años. Aquí mostré cómo los avances producidos gracias a la organización de las trabajadoras contribuyeron a que la normativa oficial evolucione desde el reglamento interno técnico operativo, que todavía está vigente, al plan de igualdad de género en el servicio ferroviario argentino. Por último, me centré en la forma en que el proceso de organización de las mujeres puso en cuestión determinadas prácticas o bien consolidó otras prácticas, modificando las relaciones de género en el trabajo ferroviario. Compañerismo, cooperación, conflictos, disputas y relaciones de poder para analizar las relaciones de género en los distintos espacios en los que se llevan adelante las actividades de las trabajadoras. Una de las aristas de análisis que me interesa destacar al profundizar en la agrupación Mujeres Ferroviarias es la transformación rápida y progresiva de las demandas y de las discusiones que se llevaron adelante durante el periodo de mi trabajo de campo. Tal es así que se pueden distinguir tres momentos en este desarrollo. En un primer momento, el germen de la agrupación fue un grupo de trabajadoras que comenzó a reunirse al ritmo del contexto social en el que el movimiento de mujeres de Argentina cobró gran masividad con la violencia de género como disparadora, tomando como punto de partida la movilización del 3 de junio de 2015, conocida como la Marcha del Ni Una Menos, cuando los feminismos tomaron un impulso que amplió su difusión y su alcance. Más tarde, en 2019, la agrupación realizó una primera jornada sobre igualdad de género en el mes de junio, la cual para la siguiente convocatoria, en el mes de noviembre, fue nombrada ya como Primera Jornada de Género y Diversidad. Las dos se dieron a cabo en la seccional que el gremio Unión Ferroviaria tiene en la localidad de Santos Lugares. En estas oportunidades apareció en forma recurrente la disputa por los puestos de trabajo y los lugares que mujeres, y en la segunda instancia ampliado hacia lesbianas, gays, travesti, trans, no binarias y otras identidades de género pueden ocupar. Luego, a partir del año siguiente y en un claro avance de la politización de la organización, esta discusión se trasladó al cupo sindical y a los espacios de poder y discusión adentro del gremio. La marcada progresividad de las demandas es clara y va al ritmo del crecimiento de la politización del género en espacios sindicales al mismo tiempo que el cambio del escenario y el contexto. Además, como reflejo de los cambios que se sucedieron en el ferrocarril, fueron surgiendo distintas normativas y modo de representación más inclusivo, como vemos acá en la diapositiva, al tradicional logotipo de la Unión Ferroviaria de brazos fuertes, musculosos, notoriamente masculinizados, se le agrega hoy una nueva imagen, es el clásico logo de la Unión Ferroviaria, pero intervenido con uñas pintadas y brazos feminizados.
Bien. Uno de los principales resultados a los que arribé en esta tesis es la rápida transformación de las desigualdades de género del ferrocarril en un corto periodo de tiempo. Desde el inicio de mi trabajo de campo hasta la entrega de esta tesis, muchas condiciones se modificaron, como ser, por ejemplo, el acceso a puestos anteriormente vedados, la visibilidad de las mujeres, y también se incluyeron mejoras en las condiciones de trabajo al incorporar baños, vestuarios, hasta uniformes para mujeres. Por otra parte, otras desigualdades todavía permanecen, como por ejemplo la responsabilidad distribuida de forma desigual sobre el trabajo de cuidados, la violencia de género, el techo de cristal, pero estas situaciones se han visibilizado y problematizado, generando respuestas por parte del sindicato y de la empresa. El aporte de los feminismos para la organización de las trabajadoras es una línea de continuidad que queda por analizar en profundidad en futuras investigaciones, dado que el feminismo o los feminismos son un elemento central entre las trabajadoras organizadas, aunque no siempre se haga explícito. Las mujeres ferroviarias de la línea San Martín están generando y participando de actividades relacionadas a la búsqueda de igualdad, construyendo oportunidades para las compañeras, discutiendo entre ellas y con sus compañeros varones, problematizando cada uno de los espacios que pueden o que logran ocupar, todo esto con la potencia y el empuje que traen los feminismos. Las experiencias y percepciones de las trabajadoras de la línea San Martín están así vinculadas a un marco social y político más amplio, y para comprenderlas fue necesario tanto recoger sus prácticas y saberes como historizar el trabajo ferroviario. A la vez, cada trabajadora entiende su trabajo y participa de la organización en relación a lo que es su propia historia, su compromiso, su experiencia y sus condiciones de vida, por supuesto. Ahora bien, de esta tesis se desprenden además dos ejes que abren oportunidades para seguir indagando a futuro. En primer lugar, las masculinidades de los trabajadores ferroviarios. Del mismo modo que en otros espacios de trabajo masculinizados están siendo abordados desde la antropología, sería interesante y complementaría a la investigación dar cuenta de cómo se producen estas masculinidades, a través de qué mecanismos y qué implican en la experiencia de los trabajadores, como vía para comprender mejor la producción de espacio de trabajos masculinos. Con el objetivo de problematizar las construcciones sociales que han hecho del trabajo ferroviario un espacio masculino, es preciso, necesario repensar las nociones de masculinidad que son asociadas históricamente a esta profesión. En segundo lugar, se reconoce como un área de vacancia que sería interesante profundizar en futuras investigaciones el estudio de las experiencias de los trabajadores LGTB, un colectivo que, a pesar de ser cada vez más visible en muchos espacios, ha sido relativamente poco abordado en lo que hace a sus experiencias laborales. Bueno, en tanto, como resultado de la investigación se desprende que para hacer frente a la desigualdad de género es importante visibilizar los contextos institucionales en los cuales las barreras se construyen, se reproducen y se visibilizan. Influir sobre estos espacios a través de la organización política es vital para el empoderamiento de las mujeres en el ámbito del ferrocarril. Por esto resulta muy importante la exigencia de mecanismos que aseguren derechos como los que se disputan en el ámbito sindical, por ejemplo, las luchas por el cupo femenino por especialidad, para apoyar a personas que se encuentran en posición de desventaja. En este contexto, la organización de las trabajadoras viene a forjar una nueva institucionalidad y a concretarse en nuevas implicancias que abren diversas posibilidades para mujeres y LGTB. Y bueno, para terminar, quiero agradecer a la educación pública y a la Universidad de Buenos Aires por permitir formarme, por permitirme llegar a este momento. Esta tesis fue terminada a mediados del año pasado en otro contexto político. La realidad de hoy es muy diferente, la derecha ha ganado terreno, estamos atravesando una época en la que hay un aval institucional de los discursos de odio hacia mujeres y LGTB, y las políticas que hoy se proponen desde el gobierno actual atentan directamente contra nuestros derechos. A una semana del Ni Una Menos y en el mes del orgullo es importante denunciar el vaciamiento del Estado de las políticas públicas que previenen las violencias por motivos de género.
Por otra parte, pensar en una investigación que intente contribuir a la promoción de espacios laborales libres de violencia tiene sentido siempre y cuando los trenes continúen en manos del Estado, lo que peligra en caso de que se apruebe la ley Bases que busca allanar el camino para la privatización de los servicios públicos en detrimento de nuestra soberanía. Muchas gracias por escucharme, por la escucha atenta y por brindar el espacio para realizar esta presentación. Bueno, muchas gracias, Daniela. Terminada la exposición oral de la tesista, entonces le vamos a dar la palabra al jurado para que haga su devolución. No sé quién quiere empezar, eso lo manejan ustedes. No. Mm, mm. Ahí está, Daniela ya sacó. Ah, se desconectó. Vamos a ver si puede. Voy a ver el. Ah, ahí está entrando de nuevo. Ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Fue un. A veces me juega estas jugarretas la computadora. Bueno, como decía, retomo. Felicitarla a Daniela por esta culminación, por este momento, por esta etapa, por este ritual de pasaje que es culminar la tesis de licenciatura en antropología. Realmente para nosotros, los antropólogos, antropólogas, antropólogues, es muy importante este momento de cierre de nuestra carrera, de cierre por una investigación y además con esta investigación. Así que desde ya felicitaciones a Daniela y a Sandra por el trabajo realizado en conjunto, que sin lugar a dudas, sin esa sinergia entre directora y tesista, es imposible culminar estas etapas, estas tesis de licenciatura. Ahí hay un trabajo que se nota a lo largo de toda la tesis entre la dirección y la tesista, con lo cual también celebro mucho esa lectura cuidadosa, que hace que haya una tesis ordenada, orgánica, con dinámica que se despliega en los 3 capítulos. Bueno, felicitaciones a las dos. Y lo otro es esta tesis, ¿no? En este contexto histórico. Es una tesis, me parece fundamental, importante, toma mayor relevancia por el contexto político actual. En la introducción hay una parte que la tesis afirma que es preciso de un estado presente y la verdad que yo escribo a esa afirmación, a esa tesis, esa afirmación fuerte que realiza la tesis de Daniela, y sobre todo para construir políticas públicas ante las desigualdades producidas por las relaciones de género, ¿no? En un contexto, como bien decía Daniela hace un ratito, político actual donde se niegan esas desigualdades y donde la semana pasada, ni más ni menos, acaban de darle muerte a lo que quedaba del ex Ministerio de las Mujeres, y lo conozco de primera mano porque mi compañera trabajaba allí en ese ex ministerio, y con toda la violencia que este gobierno desató sobre todo aquello que en cierta forma tenía un significado vinculado a las políticas de género. Dicho esto, la tesis es muy clara, como decía hace un ratito, está muy bien escrita, tiene muy buena armonía entre los 3 capítulos, se nota, como decía hace un rato, mucho trabajo entre la directora y la tesista en ese orden que tiene la tesis. También me gusta bastante el estado de la cuestión que desarrolla en la introducción. Se nota que hay conocimiento acerca del tema y el problema de investigación. La tesis, para mí, pone el centro de debate en algo que es muy interesante para desarrollar, que a veces está poco desarrollado y poco problematizado dentro de las perspectivas feministas, que es cuáles son los saberes demandados en el desempeño del trabajo. ¿Qué saberes se demandan? ¿Cuáles son los saberes que se demandan? Por un lado, obviamente, se demandan, como bien plantea Daniela en la tesis, saberes que tienen que ver con conocimientos técnicos profesionales, pero muchas veces y siempre podríamos decir, en los espacios del trabajo, insertos en el capitalismo patriarcal, también se demandan
podríamos decir, performance de género, ¿no? Esta relación entre los saberes demandados en el espacio de trabajo, vinculado con saberes técnicos profesionales, y la demanda de performance de género, es una línea de investigación poco explorada. Es decir, la masculinidad y la feminidad terminan siendo herramientas demandadas a partir de las políticas, en este caso las políticas empresarias de ferrocarriles, ¿no? Es decir, se demanda esa performance de género. Es decir, el imperativo de la masculinidad es demandado tanto como los saberes técnicos profesionales y van configurando trabajos que tienen que ver con esa relación, ¿no? Y es clave pensar en esto. Hay un cartel que ahí en la investigación Daniela planteaba, un cartel, una cartulina que decía no es cuestión de fuerza, sino de capacidad. Y acá es bien interesante este debate que por momentos parece desdibujar cuáles son aquellos saberes que tienen que ver con lo técnico profesional y se desdibujan los límites que tienen que ver con esos imperativos acerca de la masculinidad, ¿no? Y esto pasa en el mundo del trabajo, en distintos mundos que podríamos poder pensar. Y ahí me parece un eje bien interesante. Por otra parte, también la tesis tiene para mí, otra fuerza, que es que analiza itinerarios de trabajo, itinerarios de vida de mujeres, sobre todo, laborales, que están surcados por los vaivenes de la Argentina, asoladas por las crisis recurrentes. Y ahí cuando yo leía esas itinerarios de vida de mujeres que fueron, obviamente, golpeadas por la privatización de los 90, golpeadas por el macrismo y vueltas a ser golpeadas por lo que ocurre en el contexto actual, no deja de ponerme la piel de gallina y entender y sensibilizarme a entender que, bueno, en ese vaivén estamos todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y en particular las mujeres en esos vaivenes de crisis recurrentes que tiene la Argentina. Y también la autora aquí Daniela plantea también que fue afectada por esos vaivenes recurrentes de la Argentina. Como bien plantea la tesis, el ingreso de las mujeres al trabajo están asociadas a trabajos que son en cierta forma extensiones de los saberes demandados en los espacios de reproducción, ¿no? Limpieza, control de pasaje, boletería, ¿no? Y también es bien interesante cómo en el ferrocarril está surcado por alegorías masculinas, y ahí me pareció muy interesante esta alegoría del coloso de acero, ¿no? Digo, cómo se configuran sentidos androcéntricos, podríamos decir, ¿no? De género, donde se consolida un fuerte imperativo acerca de esa masculinidad. En este sentido me hago algunas preguntas. Acá, en este punto. Hay un relato de una encargada que me parece que es bien interesante, que ahí está intentando a alguien que es una encargada que tiene una posición de jerarquía e intenta de alguna forma imponer una definición frente a un varón y se le hace más complicado, ¿no? Entonces ahí Daniela dice que esta mujer tiene que hacer imponer su autoridad, reafirmándolo varias veces, y yo me pregunto ¿impone esa autoridad o está performateando cierta idea de masculinidad también, ¿no? Es decir, la pregunta es, que también debe ser, es parecido, imponer la autoridad implica también en muchas ocasiones performatear esa masculinidad. Si estamos diciendo que las identidades de género son performance, también habría que pensar, y le pregunto aquí a Daniela, ¿qué pasa con esas mujeres que están en este mundo del trabajo y que tienen que, de cierta forma, construir itinerarios laborales exitosos, y si terminan, para poder construir esos itinerarios laborales exitosos, por performatear ciertos sentidos acerca de la masculinidad? Hay una pregunta que le planteo a Daniela. Después en el capítulo 3, que está buenísimo, hay como la agrupación de mujeres ferroviarias y pone el foco en el reclamo de varias cuestiones que tienen que ver con el cupo femenino, ¿no? Donde también se ponen en evidencia las penurias y las tensiones de esas mujeres cuando vuelven a sus casas y tienen salarios más altos que sus maridos y tienen problemas o tensiones
con sus maridos porque ganan más que sus maridos. Eso también es bien interesante, ¿no? Como mujeres que están en ámbitos laborales bien remunerados, que suceden cuando vuelven a sus hogares. Y me pareció bien interesante en este capítulo 3 el concepto de empoderamiento, ¿no? El concepto de empoderamiento. ¿Por qué? Porque se habla un montón hoy de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Pero el empoderamiento de las mujeres que se habla hoy, podríamos decir, es de un feminismo liberal, ¿no? Dirán las feministas anglosajonas de un feminismo de microcrédito, ¿no? La idea de empoderamiento que hoy se plantea en este feminismo neoliberal es la idea de emprendedurismo, ¿no? Las mujeres emprendedoras. Y acá me parece que esta agrupación de mujeres ferroviarias que pone el ojo en el empoderamiento como proceso de autonomía y decisión de las mujeres, como disputa cultural, como forma de organización política, ¿no? Y retomás acá los conceptos de Lagarde para poder pensar cómo este empoderamiento tiene que ver con un proceso político, colectivo, de cambio de mentalidad, de disputa cultural. Acá me parece bien interesante esta noción de empoderamiento que rescata Daniela de la agrupación de mujeres ferroviarias, porque choca de frente con esta idea de empoderamiento actual en su versión más neoliberal, ¿no? Y me parece que es una buena discusión para dar. Digo, para cerrar, la tesis me gustó mucho, es una muy buena tesis para una tesis de licenciatura. Eh, Hago un par de preguntas. Primero, cuando arranco la introducción de la tesis, Daniela empieza a decir, bueno, yo trabajé en este ámbito de trabajo, también tuve mis tensiones en las épocas del macrismo, fui despedida, después volví como antropóloga, y yo dije, me imaginé por momentos que iba a encontrar un relato a lo Richard Howard, ¿no? Ese autor de la historiografía inglesa que hizo, digamos, una autoetnografía en ese libro de la cultura obrera y la sociedad de masas acerca de su vida, bueno, pensé que iba a encontrar ahí elementos de una autoetnografía de la investigadora y no lo encontré. Y me quedé con las ganas de eso. Y yo digo, me hubiera gustado ver al investigador allí, en ese relato de la investigación, no para ver a la investigadora en sí desde una perspectiva posmoderna, sino para iluminar y profundizar el problema de investigación. Y ahí me quedé con unas ganas. Y pregunto cuál fue esa definición, ¿no? ¿Por qué no se visibiliza más el lugar de la investigadora en ese mundo del trabajo como mujer, además? La otra pregunta, bueno, tiene que ver con la performance de la masculinidad de las mujeres, que ya la hice. Y la otra pregunta final es, eh, obviamente hay nociones históricas acerca de la masculinidad, ¿no? En los ferrocarriles. Obviamente la idea de coloso de acero es parte de esas nociones históricas acerca de la masculinidad. Obviamente, en el momento que hiciste esa investigación, hubo muchos cambios. Primero, incorporación de mujeres, cambios en algunos puestos de mujeres que accedieron a algunos puestos de mujeres. La pregunta es, si la masculinidad es parte de la demanda de las políticas empresarias, eh, la pregunta es, ¿hubo transformaciones acerca de esas masculinidades demandadas? Es decir, claramente no hubiera sido lo mismo las masculinidades de los 70, 80, 90 que las masculinidades demandadas en la actualidad. ¿Hay transformaciones de esas masculinidades demandadas, de esos sentidos legitimados acerca de la masculinidad en el mundo del trabajo ferroviario? Quizás no haya respuesta, pero bueno, la pregunto aquí para lanzarlo aquí en esta defensa. Bueno, nada más y le agradezco a las compañeras por haberme asignado como jurado y bueno, como siempre a la directora del departamento que está aquí presente en todas las defensas, moderando y oficiando dando esta institucionalidad. Lo digo porque he estado en muchas defensas y muchas veces nos tenemos que moderar nosotros mismos sin ningún tipo de institucionalidad en el lugar. Así que también te agradezco a la directora por estar aquí en esta defensa. Bueno, gracias. Me toca a mí. Bueno, en primer lugar, también agradecer por la invitación a ser jurado de la tesis de Daniela. Muchas gracias a Daniela y a Sandra y al departamento por permitirme ser jurado.
y por la posibilidad de leer este trabajo, que la verdad me gustó mucho, me parece un gran aporte para pensar las desigualdades de género y el modo en que atraviesan el mundo del trabajo, así que felicitarlas a las dos porque sabemos el gran esfuerzo que implica llegar a entregar, a defender la licenciatura, especialmente sin un financiamiento específico, en contextos tan particulares. Daniel hizo el trabajo de campo en el medio de una transición gubernamental, como fue el pasaje del macrismo al gobierno del Frente de Todos, y también atravesado por la pandemia, que por ahí es algo que no aparece explícitamente, recurrentemente en los datos, porque bueno, es además un trabajo que no se discontinuó, el del ferrocarril, pero seguramente implicó, digamos, un mayor esfuerzo de sostener el trabajo de campo en ese contexto. Coincido con lo que destaca Hernán respecto de la modalidad de escritura, que es muy clara, muy ligera de leer y también una estructura bien pensada, digamos, que es bien lógica, que permite ir desagregando de forma coherente lo que se plantea en la introducción como problemática a abordar, así que felicito también eso. Y también considero que el trabajo de Daniela es un ejemplo muy contundente de la posibilidad de hacer una tesis de licenciatura desde un posicionamiento bien comprometido, ¿no? Desde una toma de posición muy fuerte respecto de los objetivos de conocimiento y los propósitos políticos, ¿no? Las dos cuestiones planteadas, o sea, de una manera jugada, como una manera bien posicionada ahí, y también entiendo que ahí hay todo un trabajo interesante y difícil, a veces desafiante de hacer, para construir un objetivo de conocimiento que sea coherente, que sea, digamos, como de lo esperable para una licenciatura, pero sin dejar de lado ni pretender una neutralidad política, ¿no? Eso me parece como muy, muy destacable. Yo creo que un aspecto muy como interesante de cómo está construido el problema en la tesis de Daniela tiene que ver con cómo hay un desplazamiento de los datos, en gran medida estadísticos, estos que se plantean en la introducción respecto de la segregación ocupacional por género, cómo aparecen estos mecanismos, digamos, estas informaciones respecto de la brecha de género, del techo de cristal, estos conceptos, pero cómo se hace un desplazamiento de esos datos para salir de las abstracciones hacia las experiencias de las mujeres en este sector ocupacional masculinizado como es el ferrocarril. O sea que creo que la tesis le aporta, digamos, carne y vida a estas problemáticas que son como muy documentadas, que las conocemos muy bien, pero que obviamente no es lo mismo conocerlas desde estas categorías más abstractas como techo de cristal, brecha salarial, piso pegajoso, ¿no? Esas categorías que ya las repetimos, pero que desde las experiencias, de las trayectorias de vida, de trabajo de las mujeres, como que adquieren otra relevancia, ¿no? Es más difícil, más como clara de dimensionar. Creo que también la tesis de Daniela aporta claves interesantes para pensar procesualmente los procesos justamente a partir de los cuales se construye y reproduce la desigualdad de género. En algún sentido me hacía pensar en el trabajo de Godelier acerca de los mecanismos de sostenimiento de las desigualdades, ¿no? Como hay un trabajo de producción para reproducir esa desigualdad de género, como hay también un trabajo de apropiación de un sector de ciertos saberes, de ciertos capitales, que es lo que permite que esa desigualdad de género no es algo, digamos, dado, construido como una opresión de una vez y para siempre, sino que requiere todo un trabajo de producción y reproducción de esas asimetrías. Por ejemplo, muchas veces las interlocutores de Daniela dicen, como recurriendo a un sujeto tácito, que por ejemplo en tal área no quieren mujeres, ¿no? Y reconstruyendo todo en el contexto general que delinea la tesis, se va viendo que esto no depende solamente de un actor de la empresa, del Estado o de los trabajadores varones, sino que hay todos unos mecanismos incluso a través de las relaciones familiares, por ejemplo, cuando se reserva el cupo para ingreso al ferrocarril para primos, hermanos y no está disponible para las mujeres, también de mecanismos más estructurales de opresión y desigualdad, como son las violencias, la distribución de los trabajos de cuidado, y cómo todo esto es lo que está habilitando o inhabilitando que las mujeres accedan a ciertos puestos laborales, ¿no? Creo que voy a ir destacando así algunas cuestiones que me llamaron la atención puntualmente y alternando con algunas preguntas más pensando en abrir el diálogo y también pensar en futuras, digamos, profundización de este trabajo. Algunas no están incluidas por un tema de recorte, pero bueno, me hicieron pensar los datos, así que traigo estos comentarios. Creo que hay dos cuestiones como fundamentales que traen los datos que trae Daniel en la tesis en relación a estos mecanismos de producción y reproducción de la desigualdad de género. Por un lado, la apropiación de ciertos conocimientos
y esto, bueno, lo traía Hernán en términos de la performance de la masculinidad, y creo que traer esto también, esta apuesta por traer, y también destacaba esta frase de no es fuerza, es capacidad, ¿no? Como hay una apuesta por inscribir eso en términos de una apropiación de conocimientos, y que eso nos proporciona como una entrada interesante a este debate acerca de los estereotipos laborales. Y en segundo lugar, la cuestión del trabajo de cuidado, ¿no? O sea, creo que por un lado, la tesis trae, digamos, bien claramente un tema en relación a la relación entre conocimiento y poder, ¿no? Cómo la apropiación de ciertos conocimientos permite la reproducción de relaciones de poder, y cómo la batalla que tienen que dar en gran medida estas mujeres para acceder a ciertos puestos es acceder a la formación, es también en relación a este trabajo político que hacen algunas, ¿no? Las que están como activistas, militando en las agrupaciones, también construir, contagiar a las compañeras de que se puede imaginar como posible acceder a esa formación, ocupar esos roles y desear de algún modo, ¿no? Ocupar esos roles, o sea, esa es la apuesta política. Y bueno, en relación al segundo tema que planteaba como me parece clave en relación a la reproducción de las desigualdades de género en este contexto, que es el eje de los cuidados, aparece en la tesis muy claramente este tema en relación a lo que aparece como la tensión entre criar y trabajar. En este sentido, los testimonios son como muy elocuentes, muy contundentes respecto de cómo las trayectorias laborales están atravesadas por el cuidado de los niños y cómo hay un periodo de la vida, ¿no? Eso está atravesado también por cuestiones de edad, de generación, que bueno, no es lo mismo cuando los niños y niñas son pequeños y cómo es más difícil dedicarle horas al trabajo remunerado o involucrarse en puestos que impliquen estar quizás varios días en la larga distancia y eso fuera. Y me surgió en este sentido la pregunta respecto de qué otras demandas o problemáticas vinculadas al cuidado, no solamente quizás infantil, atraviesan por ahí la vida de las mujeres trabajadoras, también en relación a los arreglos de cuidado, ¿no? Si se pudo registrar a qué arreglos de cuidado recurrían las mujeres para trabajar, si es que es más predominante, digamos, la externalización mediante servicios remunerados, si es que hay infraestructuras públicas, qué está pasando, digamos, en esos contextos, que son en general, las mujeres habitan como, bueno, tercer cordón del conurbano, por lo que aparece, ¿no? Es como un contexto de AMBA particular, entonces como para ver si algo de eso se registró. Y también qué lugar ocupa el cuidado en las demandas y las agendas de estas organizaciones. Por un lado, en el reglamento que analizás el rito, bueno, no aparecen licencias vinculadas a estos temas, pero sí van apareciendo en otros documentos más recientes. Pero me quedaba la duda, bueno, de cuál era la relación entre la construcción política de estas organizaciones y esta agenda feminista de demanda por unas políticas integrales de cuidado. Aparece también esta participación de las mujeres ferroviarias en un espacio del Ministerio de Mujeres vinculado al cuidado, pero bueno, cómo fue apareciendo, cómo fue colocándose esa demanda en el tiempo que hiciste el trabajo de campo. En esta relación, en esta dirección me parece como muy interesante algo que aparece al comienzo del capítulo 1 y 2, que vos decís, bueno, las mujeres tienen en común que conocieron las desigualdades de género en el ámbito laboral, ¿no? Esto está como en la introducción de los primeros 2 capítulos, y luego es desagregada, digamos, mediante experiencias concretas, ¿no? De los recorridos laborales, que es conocer las desigualdades de género. Y en el tercer capítulo traes esta idea de politización del género, ya vinculada a los procesos de activismo, de movilización, de organización y demanda, y de alguna manera va apareciendo esto de cómo vivir, digamos, llegar a reconocer estas experiencias como desigualdades de género, no es necesariamente algo dado, no es necesariamente la única explicación de eso que están viviendo, sino que se está construyendo en gran medida en relación a este activismo feminista que se va tornando más masivo, más visible, ¿no? Entonces me quedaba un poco rondando la pregunta acerca de qué otras explicaciones alternativas quizás surgen por parte de tus interlocutoras, o hayan surgido o hayas podido registrar respecto del, por ejemplo, no acceso a determinados puestos o de la intermitencia de las trayectorias laborales, de las dificultades. Me queda, por ejemplo, rotando en la cabeza alguna frase que mencionan varias de tus interlocutoras en relación a que, bueno, trabajar en el tren implicó hacerse de un carácter, crecer, ¿no? Y cómo por ahí aparece también una explicación alternativa más individualizante, ¿no? En estos contextos tan hostiles en donde hay que dar batalla para ocupar lugares y en muchos casos también adoptar esto que planteaba Hernán de las performances de género más
masculinizantes, bueno, ¿qué otras explicaciones hay ahí? Por otro lado, me parece muy, muy interesante cómo aparece esto de una especie de tratamiento del género como categoría nativa que haces cuando decís que en ciertos entornos es asociado exclusivamente casi a violencia, ¿no? Hablar de género, preguntar por género, para las mujeres te respondían desde la problemática de la violencia. Esto me pareció muy pertinente, creo que es como claramente un signo de época, como que vos estuviste haciendo trabajo de campo en un momento bastante de bisagra de algunas de estas cuestiones, donde las cosas estaban sucediendo quizás muy intensamente. Entonces, pienso, bueno, que esta categoría de género, que por ahí en otras épocas era como menos masiva, digamos, empieza como a migrar, a hacerse, a tener mayor difusión, pero que en este proceso también se cierran quizás algunos sentidos, ¿no? Y es comprendida solamente desde la violencia. Y al mismo tiempo reparar en esto permite por ahí abrir como una línea de reflexión en relación a algo que también es como objeto de análisis de la antropología, que es esto de problematizar a la categoría de violencia, ¿no? Pensar en los distintos usos, en el carácter polisémico que puede tener la violencia en general y la violencia de género en particular. Entonces, si en algunas situaciones hay como un solapamiento de género a violencia, ¿no? Hablar de género es hablar de violencia, ya como si no hubiera ni que nombrar la violencia, también aparecen otras experiencias en relación a este contexto de masificación del activismo feminista que dan cuenta de cómo violencia, bueno, no es solamente abordada desde las formas más extremas, que también aparecen en tu trabajo de campo, sino también de otras formas más sutiles, como son estas miradas de los maridos frente a miradas o prácticas, ¿no? De los maridos frente a el salario, el trabajo de las mujeres, también en relación a la desigual distribución del trabajo de cuidado. Por otro lado, el trabajo que haces con el análisis de las normativas me parece también muy interesante, esta comparación del rito, del reglamento histórico con los fenómenos más recientes, ese espejo, ese ida y vuelta, como que nos permite pensar mucho en términos procesual qué está pasando en ese entorno de trabajo. Y también permite pensar en cómo las personas, en este caso militantes, activistas, están apropiándose de las normativas, no solo de aquellas que son claramente más como favorables a sus objetivos, como es por ejemplo la guía de igualdad de género, sino incluso el rito que tiene ciertas omisiones que les permite a las mujeres, ¿no?, insertar sus demandas, porque bueno, dicen, bueno, sí, es re masculinista, pero es tan masculinista que omite decir que las mujeres no puedan trabajar en ciertos puestos, porque lo dan por sentado, digamos, en el momento. Entonces eso también es como una grieta desde donde las personas están colocando sus demandas. Bueno, me quedaba un comentario también que ya trajo Hernán respecto de qué modo en futuras reflexiones podría profundizarse en esta reflexión respecto de tu propia experiencia en el ferrocarril, que entiendo que es, digamos, una intención que explicitas en la introducción, de no hacer una autoetnografía, de salir de una perspectiva autocentrada, pero bueno, también pienso que incluso recuperando perspectivas de la epistemología feminista, de la investigación militante, se podría, digamos, avanzar en una línea de reflexión en donde esta reflexividad no sea solo como una aclaración metodológica puesta al principio de, bueno, esto me condicionó, me permitió y me influenció, sino también una nueva lente para pensar los datos, ¿no? Para construir e iluminar ese problema de investigación. Bueno, una última cuestión que me quedaba como abierta más en relación a abrir a futuro, porque me parece como súper rico y no quería como dejar de traerlo, es la relación entre el género y las materialidades, que aparece como una cuestión que se podría indagar en tu caso de análisis, cómo construir un abordaje interseccional de las desigualdades que incluya también cuestiones específicas vinculadas a la materialidad del tren, que está como muy presente en los testimonios, en esas metáforas para hablar del tren, ¿no? O sea, que no es cualquier entorno masculinizado, como puede haber otro, sino que es un entorno que está atravesado por movimientos, por pesos grandes, por la necesidad de la fuerza. Pensaba en el trabajo de Mariné Fernández Álvarez sobre vendedores ambulantes, que trabaja esta conexión entre el tren y el cuerpo, las corporalidades, o el tren y el movimiento. Y bueno, podría, digamos, haber ahí una cuestión para indagar respecto de cómo se reproducen y sostienen las desigualdades de género en relación también con los materiales, no solo en relación a las relaciones, digamos, entre las personas. Bueno, y por último, si quisieras, pero esta es como ya la trajiste en tu defensa, que es, bueno,
la actualización respecto del contexto más reciente, que bueno, sabemos que cuando entregaste la tesis no tenías seguramente noción, nadie teníamos, de lo que íbamos a estar viviendo en este momento en el que estás defendiendo, pero bueno, al mismo tiempo los datos que aparecen en la tesis se vuelven como más relevantes en relación al contexto, porque nos permiten pensar los efectos de la estatización, privatización de empresas públicas en relación a estos impactos de la desigualdad de género en un sentido como muy concreto, como es la posibilidad de que las mujeres y diversidades accedan a puestos laborales. Y bueno, si es que seguís teniendo contacto con las mujeres ferroviarias, cómo están viviendo este nuevo contexto, si quisieras agregar algo de eso, bueno, más que bienvenido, y si no querés, también, porque obviamente no es como lo más feliz de indagar, pero queda ahí como picando necesariamente. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad, y bueno, felicitaciones por el trabajo. Si querés, puede contestar Daniela y después cerrás vos, Sandra, o si querés ahora. Pero, ¿sí? Daniela. Bueno, bueno, muchísimas gracias por los comentarios y por reconocer primero todo el trabajo que hay detrás de esta tesis. Creo que lo hemos hablado con Sandra, quedamos muy contentas con el resultado. Y en lo personal para mí sí fue una instancia de mucho aprendizaje. Voy a tratar de responder. Veo que varias de las preguntas, digamos, se tocan, entonces voy a tratar de responder así a nivel general a lo que comentaron tanto Hernán como Florencia. Para referirme, bueno, a lo que dijo Hernán sobre el tema de la performatividad, que me parece muy interesante. Yo por eso quise retomar, bueno, quise incluir en la tesis como el bagaje de conocimiento de antropólogas que sean feministas en particular, y retomo a Judith Butler, que ella menciona el tema de la performatividad y trabaja el hecho de que las identidades se construyen a través de una diferencia, ¿no? De una relación con un otro, este, y que la identidad se construya en el cruce de distintos elementos, ¿no? Que en la intersección el género aparezca transformado a través del tiempo, aparezca fluido, constituido, y que los estereotipos de género de alguna manera y las consecuencias que traen en términos de desigualdad moldean sí, la vida de las mujeres, bueno, ni hablar de lesbianas, travesti trans y otras identidades de género, ¿no? Entonces la propuesta sí es tratar de identificarlos para romper con estos estereotipos. ¿No? El tema es que si la autoridad, por lo que retomaron, si la autoridad está en manos de los varones, es necesario que las mujeres se performateen como varones para poder dar respuesta a cuestiones que tendrían que estar saldadas fácilmente por el mismo hecho, no sé, de portar un uniforme. Pero bueno, pero en la tesis sí se mencionan el hecho, no sé, de que una mujer guarda, por acceder a ese puesto y por tener el uniforme de guarda, le cuesta mucho más en caso de que tenga que frenar el tren, como podría hacerlo cualquier guarda masculino. Los maquinistas le presten atención a esta orden, siendo la jefa del tren, bueno, por el hecho meramente de ser mujer. Lo mismo en el caso del relato de la encargada de boletería, ¿no? O sea, digamos, no es solamente que cuesta llegar a una determinada posición de cierto poder, sino que una vez arribada a esa posición de poder, se debe reafirmar la autoridad con algo que, bueno, que debería estar directamente asociado al cargo que esté prestando en ese momento, ¿no? Pero bueno, si la autoridad está en manos de los varones, como referimos, es lógico que una mujer deba performatearse con esa masculinidad para ser escuchada, bueno, para ser tenida en cuenta como lo que es. En cuanto al empoderamiento, tal vez sí es una categoría que no sé si el día de hoy utilizaría por todo esto de la asociación al neoliberalismo. Es una categoría que está discutida, capaz que no lo estaba siendo discutida en el momento en el que yo comencé a trabajarla, y ahora tal vez, la verdad que me parece de todos modos que la tesis
a pesar de todos los cambios de contexto y demás, sigue siendo muy vigente. Pero bueno, por supuesto que algunas cosas, como esta misma categoría, no sé si la traería al día de hoy, ¿no? Sobre los elementos de la autoetnografía, de que esperaban tal vez más autorreferencia, y sí, es verdad que no se encuentran rastros de esto, dado que mi experiencia como trabajadora en el ferrocarril fue completamente diferente. De hecho, yo cuando cursé el seminario anual de tesis, y terminé el año con un proyecto de tesis, le puse un título de fantasía, y mi título de fantasía era Barrera Baja. Y más o menos que el proyecto orientaba hacia las dificultades de ser mujer en el ferrocarril, pero era una cosa negativa. Y Marines Fernández Álvarez, que me dirigió, digamos, el proyecto de tesis, esa parte, ese tramo, me dijo, no pongas un título de fantasía, todavía es muy pronto, deja que te sorprenda. Y dicho y hecho, luego todo el proceso de organización y todo fue un proceso que sí me sorprendió, gracias a mi estadía en el campo, digamos. No tenía nada que ver con mi propia experiencia como trabajadora, donde yo no tuve oportunidad de organizarme, ni de militar absolutamente nada, en el ámbito laboral en el que yo me encontré en ese momento. Así que por eso no hay ningún elemento a una autoetnografía. No sé, me alegro que así sea, o sea, me alegro que luego me haya sorprendido gratamente el poder ver colectivos de mujeres organizadas, tanto en la línea San Martín, bueno, como lo hay en la línea Sarmiento, con la agrupación Mujer Bonita es la que lucha, y bueno, y como fueron surgiendo también estas agrupaciones en medio de este contexto histórico que atravesamos desde los años 2015, bueno, en adelante, ¿no? Sobre todo a partir del año 2015. Así que de algún modo me alegro, no sé, que no haya indicadores autorreferenciales, y que sí me haya sorprendido gratamente la estadía en el campo y me haya modificado por completo lo que yo traía, y mi preconcepto, mi prejuicio, que traía antes de iniciar el proceso, ¿no? Un proceso muy largo y de mucho diálogo, ¿no? Un proceso de escritura que no fue para nada lineal, sino que tuvo muchas interrupciones, pero bueno, llegamos hasta acá, y estoy muy feliz por el resultado, la verdad. Eh, en cuanto a las transformaciones de la masculinidad, sí que quede como una línea de investigación a futuro. Se la dejamos a los varones para que hagan su proceso y su trabajo. Sí me interesó profundizar en la temática de cuidados, este, como decía Flor, bueno, y en trabajar el género como categoría nativa. Eh, los cuidados sí se ven, además de criar y trabajar, y de los cuidados en relación a les hijes, quedan evidenciados, no sé, hasta en el apartado de violencia de género, cuando hay una trabajadora que dice que está nerviosa porque su hija está peleándose, discutiendo con su pareja, y que no le contestaba el teléfono. Bueno, eso también de algún modo es cuidar, eh, y es sostener una atención que queda en manos de las mujeres finalmente, ¿no? O sea, asegurarse que su hija, que estaba discutiendo con su pareja, bueno, no sea agredida, y el miedo lo tiene porque escuchó que hay varias compañeras que tienen botón antipánico, que han sufrido situaciones de violencia. De hecho, menciono que sobre el femicidio que ocurrió durante mi estadía en el campo, que no fue el único, eh, lo que es, bueno, el ferrocarril, la empresa Trenes Argentinos, tiene 30.000 personas. Hay pueblos que son más chicos que la empresa de ferrocarriles, y a través en el tiempo, en este año y medio, 2 años que duró mi trabajo de campo, han sucedido lamentablemente más de una situación de violencia de la que me he enterado, este, a lo largo del país, ¿no? En distintos lugares. Y
Bueno, por eso me parecía importante traer el tema de cuidados y trabajarlo. Es un tema que también que particularmente me interesa y he trabajado. Este, con respecto al nuevo contexto, la verdad que no quisiera profundizar. La tesis sí la entregué el 1 de septiembre del año 2023 en otro país. La verdad no pude incorporar nada en la escritura de la misma, pero la verdad que bueno, sobre todo con todo lo que está pasando con las universidades y demás, el contexto es muy desmotivador, ¿no? Este, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Eh, a ver, ¿qué otro comentario estoy dejando por fuera de, de la respuesta? Sobre el diálogo. eh, Bueno, también sí, entré y se ve en la tesis diálogos con las trabajadoras, pero bueno, no fue el único diálogo, que sí fue lo que me transformó y pude modificar desde el inicio, desde la idea del proyecto de tesis a lo que después realmente surgió, pero no quiero dejar de mencionar, además del diálogo con las trabajadoras, bueno, por supuesto con Sandra como directora, también el diálogo con las compañeras del espacio de tesistas que se sostiene colectivamente, pero con la mirada de Sandra y de María Inés. Em, Todos esos diálogos enriquecieron, por supuesto, el trabajo de la investigación e hicieron posible que tengamos este resultado al día de hoy. Bueno, no sé si me falta algo de los apuntes que acabo de tomar sobre sus comentarios, pero he tomado nota y les agradezco muchísimo por la lectura atenta y por estos comentarios que sin duda enriquecen el trabajo. Bueno, ahí tomo un poquito la palabra. Bueno, primero agradecerles a Hernán y a Florencia por la lectura atenta, por los comentarios, las sugerencias, las líneas de análisis, que tomé un montón de nota y que me dan ganas de que Dani siga trabajando en el tema y que se pueda profundizar. La verdad que muchísimas gracias y gracias al departamento y a José por la organización de la defensa, bueno, todo esto que está saliendo tan impecable. Estoy muy emocionada porque fue un proceso muy largo y en cierta medida fue un proceso bastante sanador. Yo no sé si Dani lo siente así, pero desde ese enojo inicial, desde ese momento de qué hago yo con este espacio del que me echaron en un contexto de violencia hacia los trabajadores y las trabajadoras. ¿Puedo hacer algo antropológico con esto? El tránsito por políticas de otro signo, ¿no? Que permitieron crecer en derechos hacia las mujeres y las diversidades, en las que Dani también tomó un rol súper comprometido y que fuimos acompañando. Y el momento actual, debo decir que estuve por llorar en muchos momentos de esta defensa. Así que estoy muy contenta que hayamos llegado hasta acá. En esta semana particularmente tan movilizante, me parece que es uno de esos momentos de mojones para agarrarnos y decir, bueno, pero seguimos produciendo conocimiento comprometido. Las trabajadoras están ahí, bien, o sea, frente a todas estas situaciones, están ahí, están construyendo, eso no se desarma de un día para el otro. Las compañeras, las colegas como Dani, que están construyendo conocimiento comprometido, también están ahí. Así que me voy con esa alegría y solo quiero responder que la cuestión de la autobiografía creo que es muy difícil de hacer bien, que hay una idea incluso más desde afuera de la antropología, ¿no? De que la autoetnografía es como una versión fácil de la etnografía y que para hacerla bien requiere un trabajo de reflexividad y de construcción del conocimiento
que creo que podríamos encarar ahora, ¿no? Que es como, casi como un segundo paso. Habiendo logrado un proceso, bueno, ahora se podría poner en relación esa experiencia propia y llevarlo a cabo con un buen proceso que me parece que obviamente sería súper rico, pero bueno, muy difícil también. Pero bueno, gracias. Bueno, con esto termina la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Daniela entonces que salga de la reunión virtual. El jurado, los integrantes del jurado van a elaborar el dictamen y tu directora te va a convocar de nuevo para que entres de nuevo a la sala y para leer el dictamen. Y ahora dejamos de grabar y dejamos de transmitir. Una vez finalizada la deliberación del jurado, han elaborado el dictamen y la directora Sandra Wolansky lo va a leer. Bueno, en Buenos Aires, el 10 de junio de 2024, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Daniela Castro Agudín. El jurado destacó especialmente el estilo de escritura claro y conciso y una estructura lógica coherente con objetivos de investigación claramente formulados y desagregados a través de los diferentes capítulos. La tesis aborda un tema de relevancia social y académica vinculado a la construcción de desigualdades de género en el ámbito laboral a partir del caso de estudio de las experiencias de mujeres trabajadoras del ferrocarril. Se destaca el debate acerca de los saberes demandados en los puestos de trabajo en un ámbito masculinizado. El aporte de la investigación es iluminar cómo el imperativo acerca de la masculinidad es requerido en estos puestos de trabajo, tanto como los saberes técnico-profesionales. En tal sentido, el imperativo de la masculinidad culmina por consolidar un potente mecanismo de desigualdad, consolidando una división sexual del trabajo con puestos de trabajo masculinizados y puestos de trabajo feminizados. Se destaca como una contribución saliente el abordaje de las asimetrías de género en el ámbito laboral desde una perspectiva interseccional que permite iluminar cómo se ponen distintos mecanismos de opresión vinculados a las violencias de género y la desigual distribución de los trabajos de cuidado. La investigación de Daniela ofrece así una mirada etnográfica en torno a temas vinculados a la desigual división sexual del trabajo, aportando a repensar categorías tales como la brecha salarial, la segregación ocupacional por género y el techo de cristal. Durante la presentación, la tesista expuso claramente el proceso de construcción del problema de estudios y los principales hallazgos de su investigación y respondió con precisión las preguntas y comentarios colocados por el jurado. Por ello, el jurado califica la tesis con un 10 sobresaliente. Felicitaciones, Daniela. Bueno, felicitaciones. Gracias. Precisión las preguntas. Bueno, felicitaciones, compañeras. Gracias nuevamente a todos por esta participación. Y nada, felices. Espero que vayas a brindar ahora, Dani.